Buen día, compañeros y compañeras. Hoy continuamos con la serie de capacitaciones en temáticas sociales. Para el día de hoy vamos a comenzar a ver el tema de los derechos humanos. Ahora, hace falta definir qué son los derechos humanos, especialmente porque creo que muchos hablamos de ellos o muchos escuchamos hablar sobre los derechos humanos y creemos conocer o creemos saber qué son realmente, pero muchas veces los pasamos por alto o nos pasan por alto estos derechos y no nos damos cuenta. Una definición sencilla dice que los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a los seres humanos sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición inherente a estas personas. En palabras más sencillas, podríamos decir que los derechos humanos son aquellas cualidades que las personas tienen por el mero hecho de ser humanas. Es bastante importante hacerse esta idea porque en muchas ocasiones algunas instituciones, personas o incluso políticos en campaña tratan de vender la idea de los derechos como una especie de privilegio que ellos pueden dar. Y no hay nada más erróneo que dicha afirmación, perdón. Los derechos humanos no son privilegios y no es algo que los políticos o alguna persona en especial pueda dar o quitar. Los derechos humanos son conquistas que se han tardado cientos de años en rendir sus frutos, como veremos más adelante. Los derechos humanos no son condiciones que se han generado a partir de los últimos 20 años, por ejemplo, o que han sido condiciones que han existido siempre en otros lugares del mundo, sino que son pequeños pasos, son pequeñas batallas que se han ganado en el área social para que se reconozcan y además de ser reconocidas, pues que se respeten. Es por eso que comenzamos de manera introductoria con un video que vamos a ver una línea de tiempo de cómo se han desarrollado estas conquistas y luego más adelante comenzaremos a verlos paso a paso. En esta ocasión solo vamos a tocar de manera introductoria la historia de los derechos humanos como tal. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararlos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa.
pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? I have a dream today. Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte.
Como pudimos ver de manera un poco gráfica, los derechos humanos son esas conquistas que les vengo mencionando que se dan desde los principios de la civilización conocida hasta las últimas décadas de nuestra propia civilización, con pequeños pasos de reconocer las diferencias entre pueblos, diferencias entre clases étnicas y económicas, y aprender que estas diferencias hay que respetarlas. De manera evolutiva, podemos decir que los derechos humanos comienzan a ser protegidos con el derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece que es la obligación de los gobiernos actuar de una manera determinada y abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales de individuos o grupos. Es lo que yo les menciono anteriormente. En muchas ocasiones, políticos demagogos tratan de vender la idea de que ellos pueden defender o ellos pueden generar mejores derechos cuando los derechos son los mismos. Y los políticos están en su trabajo, en su obligación de protegerlos. Esto es especialmente delicado en países como el nuestro, donde nuestras regiones de la América Latina, pues históricamente se ha visto cómo se violenta sistemáticamente esos derechos. Haciendo un poco de memoria histórica, podemos recordar que durante la época del conflicto armado y décadas anteriores a esta, derechos como la de la libre expresión, derecho a la vida, derecho a la libre circulación, derecho al libre pensamiento, el derecho a una libre elección de religión, eran violentados y que también eran motivo de discriminación. Acá podemos ver por qué el Estado era un violentador de derechos humanos. Ahora, un paréntesis, cabe recalcar que los derechos humanos solo pueden ser violentados por instituciones estatales y por funcionarios estatales. Ahora, otra persona no puede generar una violación de derechos humanos. Puede violentar algunos derechos civiles, pero no derechos humanos como tal. No puede ser violentador de derechos humanos. Esto es importante saberlo porque solamente los estados o entes internacionales pueden agredir en este ámbito, o sea, pueden caer sobre este tipo de violentaciones. Recapitulando un poco, como les mencionaba, es muy importante que sepamos lo anterior porque en nuestro país, por ejemplo, para la época de la pandemia, recordemos aquellas escenas en las que se veía a los policías agredir a personas porque salían a las tiendas o incluso a agricultores que salían pues, a ver sus cultivos y su ganado sin ninguna razón aparente, solamente por encontrarles en la calle. Estas son violaciones de derechos humanos. A pesar de que existía una declaración de emergencia nacional, esto no le daba ninguna potestad a los cuerpos de seguridad para agredir a las personas. Y esto es sumamente habitual en las comunidades urbanas de San Salvador y mucho más común también en las comunidades alejadas de las ciudades, ¿no? Entonces, acá podemos ver cómo los cuerpos de seguridad en El Salvador están acostumbrados a violar sistemáticamente derechos humanos. Ahora, comenzando a recapitular la línea histórica de las conquistas sociales que dan pie al reconocimiento de los derechos humanos, recordemos que el cilindro de Ciro, aquel cilindro que fue escrito en el 539, esto incluso antes de Cristo, fue cuando los ejércitos de Ciro el Grande, el primer rey de Persia antigua, conquistaron una ciudad de Babilonia, pero sus consiguientes acciones fueron las que marcaron los avances para que se comenzaran a reconocer aquellas condiciones que se conocerían mayormente como derechos, en la que liberó a los esclavos
y declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció igualdades raciales. Esto es muy importante porque antes del cilindro de Ciro, que es el primer reconocimiento registrado en la historia, cuando se conquistaba una ciudad, por lo general siempre se incineraba, se saqueaba, se violentaba a sus mujeres y por lo general se mataba a todos los hombres. Entonces esto da pie a que la historia tenga un cambio de rumbo y que exista otra opción a pesar de la costumbre que se tenía de saquear e incinerar ciudades conquistadas. Es por eso que este cilindro tiene tal importancia, y marca el inicio de un cambio. El siguiente es la Carta Magna como tal. Nos dice que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley constitucional actual en el mundo del habla inglesa. En el 1215, después de que el rey Juan de Inglaterra violara un número de leyes tradicionales antiguas con lo que se había gobernado Inglaterra, sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumera lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Acá debemos tener un poco de contexto al respecto. El contexto en el que esta carta se firma es cuando Juan I de Inglaterra era un monarca que tenía amplia impopularidad entre sus súbditos, especialmente entre aquellas esferas que también tenían poder político dentro de la antigua Inglaterra. Cuando el rey comenzó a ser mucho más impopular, comenzó a tener aquellas disidencias entre sus varones, que los varones venían a ser señores feudales que tenían control sobre ciertos territorios y comenzaron a negarse a pagar impuestos, además de que comenzaron a mover influencias para que los súbditos pueblerinos, personas que vivían en centros urbanos, comenzaran a rechazar órdenes del rey. Por lo tanto, la Iglesia Católica en aquel momento, con bastante poder político, decide intervenir y comienza a redactar la Carta Magna, que fue redactada por el arzobispo Canterbury y Stephen Lecton, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés con sus varones sublevados. El documento, aunque pequeño, prometía la protección de los derechos eclesiásticos, que para aquella época era el equivalente a los derechos humanos de hoy en día, la protección de los varones ante detenciones ilegales que por lo general eran impulsadas por la corona, el acceso a justicia inmediata y las limitaciones a las tarifas feudales a favor de la corona, es decir, disminuía el pago de los impuestos que la corona demandaba. Pero es el punto de la protección de los derechos eclesiásticos lo que genera la importancia de este documento en la firma histórica. La tercera es la petición de derecho de 1628. Siempre dentro de Inglaterra, es un hito reconocido en el desarrollo de los derechos humanos que viene siendo la petición del derecho elaborada en el 1628 por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como la Declaración de Libertades Civiles. El rechazo del Parlamento para financiar la impopularidad de la política externa del rey causó que su gobierno exigiera préstamos forzosos y que tuvieron que acuartelar a las tropas en la casa de súbditos como medida económica. Es decir, podemos ver que otro paso, otra conquista social para la construcción de lo que son los derechos humanos viene dada por la impopularidad de las políticas de los gobernantes, en este caso pues de Carlos I. El siguiente hito importante en la historia fue la Declaración de Independencia de los Estados Unidos en el 1776.
Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia Americana en el 76, el 4 de julio. El Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal del por qué el Congreso había votado el 2 de julio para declarar la independencia respecto a Gran Bretaña. Teniendo un poco en contexto al respecto, la Declaración de los Estados Unidos se comienza a fraguar desde que los comerciantes que vivían en las 13 colonias, dentro de lo que ahora son los territorios de Estados Unidos, comenzaron a tener dificultades para pagar los impuestos a la corona inglesa. No solo eso, sino que comenzaron a haber dificultades para comerciar con el Imperio Español y con otras potencias como Francia también. Es acá donde comienzan a buscar aliados políticos, en este caso Francia, que comienza a conquistar los territorios de lo que ahora se conoce como Canadá y se ven impulsados a declarar su independencia de Gran Bretaña. Ahora, lo importante es que en esta declaración van inherente el reconocimiento de muchas libertades civiles que no se habían reconocido hasta el momento, valga la redundancia, por la corona británica. Esta carta de constitución de Estados Unidos, protege libertades básicas de los ciudadanos dentro de los Estados Unidos. Es por eso que esta declaración de independencia da pie a que se sigan construyendo las libertades individuales de ciudadanos y personas. La siguiente, y creo que es una de las más populares, es la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. En el 789, el pueblo francés causó la abolición de la monarquía absoluta y creó una plataforma para el establecimiento de la primera república francesa. En palabras simples, la Revolución Francesa fue la que dio pie al reconocimiento de derechos políticos de los ciudadanos. Como siempre, vemos que es la impopularidad de un gobierno o de un estado o de una construcción política anterior lo que da pie a que las personas se subleven en aras del reconocimiento y construcción de nuevas libertades y derechos. La declaración proclama que a todos los ciudadanos se les debe garantizar los derechos de la libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta la necesidad de la ley derivada del hecho que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran que los demás miembros de la misma sociedad gocen los mismos derechos. Es decir, que los derechos de una persona solamente se ven limitados para proteger los derechos de otra persona. La primera convención de Ginebra en 1864. Esta convención es la que da pie a la construcción de esa institución que pues ahora en día goza de gran prestigio, que es la Cruz Roja. En el 64, 16 países europeos y varios de América también asistieron a una conferencia para la invitación del Congreso Federal Suizo para la iniciativa de la Convención de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un nuevo convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. Esta convención tiene como objetivo proteger los derechos también de los combatientes en el campo de batalla. Es decir, la convención a grosso modo dictaba o dictaminaba que los soldados que habían abandonado sus armas y estaban heridos merecían ser tratados con respeto para que su vida tratase de ser salvaguardada. Anteriormente a este tipo de reconocimientos, pues la mayoría de soldados eran barbáricamente masacrados, aunque estos se rindiesen en armas. Así que con este objetivo fue que esta convención trata de generar reglas dentro de la guerra. Una de las últimas y la más importante y más populares también es la que se da a partir
del conflicto de la Segunda Guerra Mundial, que es la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. Anteriormente a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, ya había existido un esfuerzo similar, pero que para el momento no había rendido los frutos esperados, que era la Liga de las Naciones. La Liga de las Naciones aglomeraba muchos países que proclamaban protección de derechos humanos o de libertades civiles, como se mencionaba en esa época, y que trataba de limitar la influencia económico-política de las potencias de esa época, que era el Imperio japonés, la Alemania de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial, y que también trataba de generar condiciones para que las democracias florecieran. Sin embargo, pues la historia nos dice que este ente fracasó en sus intentos y pues Alemania no solo hizo oídos sordos a eso, sino que comenzó el gran conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. Ya que la Segunda Guerra Mundial se había liberado de forma violenta del 39 al 45, después de que murieran alrededor de 80 millones de personas en el conflicto, se genera la fundación de la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo preciso de evitar que esto volviese a pasar. A partir de la fundación de las Naciones Unidas se da pie a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos ha inspirado a muchas otras leyes sobre derechos para las personas y humanas y pues los tratados también dentro del marco de los derechos humanos alrededor del mundo. Es esta Declaración de Derechos Humanos la que reconoce textualmente que una serie de derechos enlistados en esta carta son universales para todas las personas, no importa en qué lugar del mundo habiten o estén viviendo. Si bien el propósito de la carta y de la declaración es noble, a partir de allí se ha tenido una lucha constante en contra de sistemas políticos, en contra de culturas represivas, en contra de la falta de educación y en contra de la falta de libertades de expresión en los estados. Si bien vemos que fue en 1948 que los derechos humanos se firmaron, podemos ver que en nuestro país muchos derechos serán violentados después de esto. Es acá donde yo les menciono que estas conquistas, a pesar de que ya existían en otras partes del mundo, estas conquistas se han llevado con mucha carga dentro de nuestro país y que es importante protegerlas y recordarles a las autoridades que nosotros sabemos y conocemos muy bien hasta dónde están limitadas sus facultades, especialmente porque en las comunidades rurales las autoridades generalmente juegan a ser todopoderosas y aunque muchos agentes tratan de hacer bien su trabajo, pues otros en muchas ocasiones utilizan sus facultades de forma errónea. Sin embargo, esa es una temática que vamos a desarrollar en otra sesión. Esto solo es de manera introductoria para que puedan tener esa base de conocimiento de saber cómo es que los derechos humanos se han construido con pequeños pasos a través de la historia de la civilización humana.